Para dar inicio, invitamos a Jorge Kors, académico de la Universidad de Buenos Aires, quien nos presentará el tema Acceso a medicamentos y política de genéricos, visión de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Hola, buenos días a todos. Es un gran placer para mí estar acá. Ya es el segundo día que asistí a una magnífica reunión larga, en donde trabajaron todos con muchísimo esfuerzo para resolver una cuestión muy concreta, que es la que nos convoca respecto de los medicamentos genéricos y toda la problemática que trae detrás de él. Mi intervención realmente va a repetir muchas de las cosas que directa o indirectamente se hablaron ayer respecto del sistema de patentes y cuál es su interferencia en este mecanismo de los medicamentos genéricos. El nombre es un poco ampuloso y no tengo una gran autoridad para hablar de cuáles son las posiciones de la OMC o de las posiciones de la Organización Mundial de la Salud. Voy a hacer un raconto de lo que me parece fundamental, porque la Organización Mundial de la Salud ha sido el eje y la punta de batalla para discutir el tema de los costos de los productos farmacéuticos, y ha partido de una base sustancial que tiene fuerza en los tratados, en que tanto el acceso a la salud como el acceso a los medicamentos son derechos humanos garantizados por tratados de muy fuerte contenido. Estos fueron los tratados que fueron desarrollándose también de manera clara o de manera indirecta a través de la Organización Mundial de la Salud. Ya en 1948 se estableció como derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí aparece como un derecho humano, y después en el Pacto Internacional Económico, Social y Cultural se ratificó ese concepto, y sobre eso no había ningún tipo de discusión, y es sobre lo cual tenemos que trabajar. Son tratados de enorme importancia para los países en desarrollo, en donde tenemos que discutir este acceso a la salud y el acceso a los medicamentos de una manera muy frontal. Esto es lo que viene haciendo la Organización Mundial de la Salud. Lo hizo con cierta libertad, digamos, hasta 1994, en donde se instalan en el Acuerdo de Marrakech la Organización Mundial de Comercio, y como uno de sus tratados anexos, el ADPIC, que es un tratado que protege toda la propiedad intelectual. Y aquí quiero pararme un poco para analizar la envergadura de este tratado, porque efectivamente es un tratado que ha tenido nombre y apellido. Si uno lo lee bien, se ve claramente que va dirigido a la protección de los productos farmacéuticos, más allá de que ni siquiera se menciona como cosa particular, salvo en algunos artículos anexos. Pero todo el tema de la propiedad intelectual, en particular la propiedad industrial, en donde está el derecho de patentes, siempre estuvo regido, siempre hubo un interés internacional de organizar este sistema, porque es el sistema idóneo, el de patentes de invención me refiero, para proteger la tecnología. La tecnología está en manos de los países industrializados, de sus empresas, y entonces cuanto más protección y más, como llaman ellos, seguridad jurídica tienen cada uno de los países donde van, mejor va a ser para ellos, indudablemente. La patente tiene su razón de ser, se ha creado como un impulso para el desarrollo de la innovación tecnológica y ha dado sus efectos positivos, indiscutiblemente. Pero ese es un acuerdo, la patente mismo como tal, la patente de invención, es un contrato entre la sociedad y el inventor, porque la sociedad relega su derecho al libre comercio, a la libre competencia, para otorgar un monopolio especial a alguien que puede entrar en el mercado sin competir. Le da la ventaja económica para entrar en el mercado, luego de eso su información, que ya desde el arranque tiene que ser pública,
Esa es una información pública que se conoce pero no puede ser aplicada al producto, invadiría ese monopolio que tiene, pero a partir del vencimiento de ese monopolio es una información pública, entró en el dominio público y esto ayuda a la sociedad a tener más elementos y seguir desarrollando la innovación tecnológica, etcétera, etcétera. Este es el motivo de las patentes. Hasta antes de la TIC, los países tenían mucho más libertad, soberanía para resolver las cuestiones específicas de las patentes, también de las marcas, de los derechos de autor, etc. El tratado que nucleaba todo esto, que es el Convenio de París de 1883, este es un convenio que no resultaba obligatorio para los estados, más allá de que los países miembros debían respetar las normas, pero el que no respetaba esas disposiciones específicas que aparecían no tenían una sanción concreta. Esto era un problema serio para los países industrializados y para la corporación industrial, porque no podía, si no se aplicaban las normas que precisaban, sancionar a ningún estado por su incumplimiento. Como estrategia, y esto fue ampliamente conocido, se apoyaron en el GATT, que es un acuerdo de libre comercio que justamente respondería, si uno piensa en la esencia de lo que estamos hablando, a todo lo contrario que significa el sistema de patentes. Porque si es para sostener el libre comercio, estaría hablando de la propiedad intelectual que tiene un monopolio corto y justamente tiene un choque con el libre comercio. Aparecieron muchas teorías que tienen sensatez, porque también se dice que no respetar los derechos de un inventor altera también la libre competencia porque no se le otorgan los derechos correspondientes. Esto fue la idea originaria de tomar al GATT como base y saltar el Convenio de París. ¿Por qué? Porque el GATT tiene previsto métodos de solución de controversias y estas soluciones de controversias tienen sanciones, se llaman retaliaciones, en donde se pueden tomar a aquel país incumplidor de las disposiciones y por eso es una herramienta mucho más útil para los tenedores de la tecnología que pueden apelar a estos organismos de contralor para poder resolver sus posiciones. Y este es un poco el motivo del nacimiento de la Organización Mundial de Comercio, que fue en 1994. Y uno de sus puntos era que se protegerá a todos los productos por proceso en todas las ramas de la industria, comercio, etcétera, servicios. Con esto quiere decirse que también se debía como estándar mínimo, porque esto es lo que planteó el tratado. El tratado planteó un estándar mínimo en donde los estados tienen que adecuar su legislación. Y entre estas cuestiones estaba la protección de los productos farmacéuticos. Este es un tema muy importante, que se ha mantenido siempre en aguas oscuras, digo, no es del conocimiento de todo el mundo, porque esa ha sido la intención. Las patentes son o de proceso o de producto. Quien tiene una patente de proceso comparte con otro que pueda tener otra patente de proceso para llegar al objeto común. Ahora, quien tiene la patente del producto cierra todos los caminos. Antes del 1994, había más de 50 países, entre los que estaba la Argentina, y hacía muy poco que había dejado de estar Italia y España, por ejemplo, que no protegían los productos farmacéuticos. Esta no protección de productos farmacéuticos tiene una enorme tradición histórica. Solo se protegían los procesos. El no proteger el producto viene de un estándar generalizado propuesto por la ley francesa de 1854. Todo el siglo XIX estuvo teñido de este concepto que afrontaba de manera directa lo que era el derecho a la salud y la propiedad intelectual. Esto es, no se puede, frente a esta confrontación de valores, proteger a la propiedad intelectual, en este caso a la patente de invención, en relación a la salud pública. Esto estaba dicho claramente en la ley de 1854, que se transmitió el derecho francés, el derecho continental, todos nuestros derechos en la Argentina, la ley que rigió
las patentes hasta 1996, decía claramente esto. ¿Qué permitió en el caso de la Argentina y de tantos otros países? Solo me voy a referir a lo que conozco más. A la creación de una importante industria farmacéutica, hoy competitiva con los laboratorios multinacionales, debido a que pudieron hacer la técnica del catching up, tomar esos conocimientos que no eran innovativos para los laboratorios nacionales, pero estaba autorizado a hacerlo mientras tuviese un proceso diferente. Esto es lo que permitió en la República Argentina, lo que permitió en México, en Brasil, en Colombia, en Chile, y en muchos mencioné los principales que me vienen a la memoria, estructurar una industria muy potente, muy competitiva con los laboratorios multinacionales. A partir de 1994, esta posibilidad de tomar la tecnología legítimamente terminó. Esto es, los laboratorios multinacionales ganaron en este aspecto y en general, si bien en algunos países hay pedazos de la producción que no se protegen por disposiciones nacionales o locales, estaba todo destinado a los productos farmacéuticos y así fue. A partir de esa fecha hubo un plan de adecuación de los países para poder aplicar este sistema. Ese sistema de adecuación fijaba distintos plazos. El Tratado de la TPIC tuvo nacimiento y vigencia desde el 1 de enero de 1995, pero la aplicación fue diferente para los estados según sus categorías en las Naciones Unidas, que eran países desarrollados, en vía de desarrollo y menos desarrollados. Para los países en desarrollo, como Ecuador, la Argentina, Colombia, China y la India, había un plazo, ya terminó, mencioné el 2005, un plazo hasta 10 años, donde podía el Estado asumir ese plazo a su favor y no aplicar las disposiciones transitorias. Es decir, que durante 10 años podía no aplicarse la patente de producto farmacéutico. En la Argentina ese plazo fue tomado por 5 años, la industria se adecuó bastante bien, se temía que los resultados de esta situación fueran más drásticos, no ocurrió así, hubo cierta habilidad en la corporación industrial local que pudo llegar a seguir desarrollándose, pero el único país en el mundo que adoptó los 10 años, porque todo esto era materia de gran conflicto. Ustedes imaginan que los laboratorios multinacionales, a través de sus estados, peleaban para que este plazo sea reducidísimo, para que los estados no aplicaran ese plazo, ni de uno ni de otro. Bueno, Brasil, por ejemplo, es el caso típico que no aplicó ningún plazo, con una estrategia distinta e inteligente. Brasil es un mercado muy importante para los productos farmacéuticos de las multinacionales. Y ahí planteó que se podía tener patentes desde el día D, siempre y cuando los innovadores, tuviesen una explotación local. Esto es, instalasen las industrias de manera real en Brasil. Esto no está permitido por el ATPIC. El ATPIC reconoce que explotar localmente o importar son sinónimos. Por lo tanto, esa es una disposición del Brasil que contravenía las disposiciones del ATPIC. Tuvo algún atisbo de panel planteado por Estados Unidos, porque era bastante evidente, pero una estrategia que resultó finalmente de gran astucia, en primer lugar porque el mercado brasileño es muy importante. Quiere decir que no era tan complicado para las grandes empresas farmacéuticas instalar en Brasil sus industrias. Por supuesto, llegaron a un acuerdo respecto de esto, no se aplicó ni un concepto ni el otro, pero fue una estrategia que solamente usó Brasil. La India, que es el otro punto, tomó los 10 años. Hoy sabemos todos la potencia industrial de la India respecto de los productos genéricos.
es el primer país en el mundo en tener productos genéricos justamente por haber aprovechado con mucha fuerza ese periodo de 10 años. Estas discusiones, estas polémicas que se generan con relación a los productos genéricos, que ha sido el punto concreto, no ha terminado en el ADPIC. Hay una cuestión, lo primero que habría que saber, las patentes tienen requisitos. Los requisitos son novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Eso es urbi et orbi. Esos son los estándares mínimos pedidos por el ADPIC. El ADPIC no define cuáles son los niveles de ese estándar, pero en general se adoptó por los países el criterio de novedad absoluta, que quiere decir que ese producto de cualquier área, me estoy refiriendo, y voy a correrme un poco de los productos porque hemos quedado muy focalizados en los productos medicinales o farmacéuticos, pero el sistema de patente abarca toda la industria y es para todos igual, no hay una excepción en esto que es importante considerar. La novedad, como decía, se adaptó al sistema de novedad absoluta. En cambio, la altura inventiva, que es un concepto bastante subjetivo, ¿qué es la innovación? ¿Qué es un flash como Eureka o es una mejora, un estándar de mejora? Bueno, esto quedó en manos de las oficinas de patentes. No es poco importante este problema porque hay oficinas de patentes de una laxitud enorme. Esto es, no tienen en cuenta claramente cuál es la institución de la patente, o sí la tienen en cuenta, pero saben cuáles son los intereses que son mejor para proteger, que es bajar el estándar de altura inventiva para poder tener una cantidad enorme de patentes cuyo objetivo en la industria y en el comercio es bloquear el mercado. Cuando uno tiene muchas patentes, su objetivo es bloquear con el monopolio que tiene sobre eso. El caso es Estados Unidos. Estados Unidos es una de las oficinas de patentes de más bajo estándar. Ha modificado ese criterio a partir de 2003, donde ha habido una crítica muy profunda de la organización comercial, donde establece que el sistema de patentes se ha desnaturalizado en Estados Unidos, se otorgan patentes de una bajísima calidad, eso impide inclusive las investigaciones, y una de las cuestiones que entró en juego últimamente es el patentamiento o no de genes aislados, la genética. Esto es una discusión entre lo que es una invención y lo que es un descubrimiento. El sistema de la TIC, el sistema de las patentes de invención, solo protege la creación de la mente humana. Uno puede proteger el proceso para llegar a aislar un gen. Eso sí, ¿cómo llega a eso? Se puede proteger el proceso, pero no adueñarse del gen en sí mismo. Esto ha generado discusiones en todo el mundo, porque en Estados Unidos se ha permitido a través de decisiones jurisprudenciales, en Europa se ha permitido, la directiva europea hoy vigente permite de una manera confusa, pero lo permite, abriendo los espacios a como dé lugar. Y hay algunos fallos del último tiempo en donde incluye un fallo de la India respecto de las novedades que tienen que tener los productos, y eso hace mucho para los productos farmacéuticos a lo que estamos refiriéndonos en este seminario. Cuando las empresas multinacionales perdieron ciertos aspectos de la discusión, como por ejemplo la protección de los datos, segundo elemento fundamental para los medicamentos, el artículo 39, inciso tercero, le pido disculpas que hable de estas cuestiones técnicas, pero estoy avanzando en algo que va directamente a nuestros conflictos de los medicamentos genéricos. El artículo 39.3, que se refiere a la confidencialidad de los datos, está remitido no a la propiedad intelectual, sino justamente a la defensa de la competencia desleal.
¿De qué se trata este artículo 39, en particular el 39.3? El artículo 39 protege la información secreta, no da una titularidad como un propietario, porque es una propiedad sobre un secreto. No se ha dado, y ahora me voy a referir a la discusión que terminó, cómo fue esta discusión, que me parece importante para saber ahora en qué estamos. Y el artículo 39.3 habla específicamente de aquellos productos que deben ser presentados ante la autoridad sanitaria para ser autorizados a su comercialización. Verbo y gracia, productos farmacéuticos y químicos o agroquímicos. Estos productos, cuando tienen una información, los datos de prueba que tienen respecto de esto, que no quieren divulgarlo, están protegidos por el artículo 39.3, pero no bajo titularidad, sino bajo competencia desleal, frente a los actos deshonestos comerciales que puedan practicar los competidores. Cuando dejan su información en los respectivos registros, esa información es confidencial, no se puede acceder a esa información, pero hay distintos sistemas que permiten aprobar medicamentos genéricos por la similaridad, a la cual también algunas palabras voy a decir por esto. Esta es la única discusión concreta que ha perdido Estados Unidos en la constitución de la ALPIC. Estados Unidos sostuvo, con alguna razón, por el derecho anglosajón, digamos, sus fundamentos no son disparatados, quiero decir, pero corresponden al derecho del common law, muy distinto al derecho continental, y algunas cosas tienen justificación en su defensa. Pero esa batalla fue perdida. Fue perdida gracias a que la concepción de los académicos europeos superaron a la corporación industrial, porque la corporación industrial europea apoyaba la idea de Estados Unidos para que esto sea una titularidad y que ellos tuviesen un derecho de exclusiva por 5 o 10 años, como tenían previsto en el borrador, se llama el Brussels Draft, en donde ahí figuraba la necesidad de tener una protección de los datos por 5 o 10 años dependía. Esta fue esa primera derrota que, las multinacionales, la corporación industrial, uno piensa que al primer soplido se caen, no se caen nunca, y siguieron trabajando alrededor de esto. La cuestión de los datos de prueba, que son fundamentales para los productos genéricos, porque en eso estábamos hablando ayer, los productos genéricos, una vez que se solicita su autorización, hay regímenes, como en la Argentina y también que en Ecuador, en donde se puede apoyar sobre los datos. Es decir, cuando venció la patente de quien era el titular, yo voy y solicito, porque tengo capacidad para hacerlo, soy un laboratorio que cuenta con todos los elementos para reproducir ese medicamento. Reproducir un medicamento no es una cosa muy difícil, pero además el acceso a la información está allí, y yo digo que produce los mismos efectos o parecidos a ese producto y quiero que me lo autorice. Entonces, sostengo eso y no digo cómo son los datos de esas pruebas, porque ya esa prueba fue hecha exitosamente. Yo digo esa prueba que fue hecha. Los grandes laboratorios se oponen a eso. En la Argentina, por ejemplo, hay demandas en cantidades contra todos los medicamentos que se solicitan genéricos por las mismas empresas que lo tienen ya y sus patentes han caducado, han vencido, pero sostienen su posición para prorrogar su monopolio en el mercado. ¿Por qué? Ellos dicen, no se puede apoyar en datos porque son míos. Acá, si quieren un medicamento genérico, hagan las pruebas de vuelta. Es un verdadero disparate, está contra todos los tratados de derechos humanos, porque sería volver a repetir todas las pruebas, 1, 2 y 3 en humanos, un verdadero despropósito que no tiene el menor sentido, pero sí tiene un sentido comercial. Tengamos en cuenta que por muy correctos y humanos que sean, comercializan con eso, obtienen ventajas económicas con un monopolio. Si no hay competidores, a mí me va mejor, o porque puedo poner un precio más alto, o porque en las licitaciones del Estado de este producto soy el único, etcétera. Digo, todo eso me permite jugar tranquilamente en un mercado. Afortunadamente no tienen éxito.
ni en Estados Unidos, quiero decirle, el tema de los datos para los genéricos, hay en Estados Unidos una ley específica, la ley Hatch-Waxman, en donde establece claramente que pueden hacer por sistema de similaridad pagando una regalía. Se paga una regalía al titular, pero se puede adoptar este sistema. En la Argentina no se paga ninguna regalía, se toma directamente esto, hacen todos los estudios farmacológicos y autorizan o no autorizan el medicamento la administración sanitaria. Todas son demandas que tienen los grandes monopolios farmacéuticos. ¿Cuál es uno de los motivos? No tienen inventos de moléculas nuevas. Hay una dramática caída de los resultados de las investigaciones. Por más inversión que hay, no hay grandes modificaciones ni grandes productos farmacéuticos en los últimos tiempos que salgan al mercado. Y entonces, bueno, es evidente que les resulta mejor tener más abogados que tener más investigadores, porque los abogados le dan resultado metiendo demandas y haciendo prorrogar todos estos derechos. Eso está muy pensado, está bien elaborado. Los estudios que los patrocinan o que los defienden han pensado muy bien sus estrategias, porque las medidas cautelares o las medidas provisionales que todos los ordenamientos jurídicos permiten, y el ACPIC también en particular, les dan la posibilidad de que pidan medidas cautelares y frenen esto, y que detengan la presentación de los medicamentos genéricos, y que entren en el mercado, que compitan, etcétera, que es lo que nosotros queremos. Eso lo queremos para abaratar los productos, para desarrollar la industria nacional, etcétera. Todo lo que acá se discutió y se elabora como proyecto de un Estado soberano para poder seguir adelante en esto. Quiero decir, frente a las estrategias, y termino acá, frente a las estrategias de estos laboratorios que no van a parar porque al no haber obtenido esta protección de los datos en el ACPIC, han desarrollado una multiplicidad de tratados de libre comercio, en donde la consigna específica es prorrogar los plazos por el tiempo en que la administración sanitaria demora en el otorgamiento de la autorización, tener protección como derecho exclusivo por 5 o 10 años los datos de prueba. Todo lo que querían están en los tratados de libre comercio y ahora no sostenidos solo por Estados Unidos, sino, valga la paradoja, por Europa también. Porque en Europa, 10 años después, cuando evaluaron los resultados del ACPIC, se dieron cuenta que el hiato, que el gap que había entre Estados Unidos y Europa tecnológico se había ampliado. Mucho más ventajoso para Estados Unidos que para los europeos. Una de las estrategias fue adaptémonos a lo que hicieron en Estados Unidos y nos va a ir mucho mejor. Y son los adalides de esta presentación. Y hay, no sé, entre 50 y 100 tratados entre Estados Unidos y la Unión Europea, en donde fijan en cada uno de estos países, han empezado por países pobres, que no tenían ningún interés en la propiedad intelectual, que tenían interés en abrir un mercado para vender maíz. Y entonces, bueno, le daban el mercado del maíz, pero firmen esto. Y a mí no me importa, ¿qué me importa si firmo o no, que tengo que tener autoridad? Firmo, porque no tenía ningún problema. No hay industria farmacéutica, no hay propiedad intelectual que proteger. Esto ha transformado esos tratados de libre comercio en tratados correo. En el momento que se trate de modificar el ACPIC, y ruego que no se haga, no va a ser fácil tampoco esto, pero cuando quieran adecuarlo en los tiempos, a los países en desarrollo nos va a ir mal. Porque esta discusión, particularmente los datos de prueba, va a ser una discusión perdida. Porque cuando se vuelva a discutir esto, van a ser suma de países que firmaron, en particular esto, y todos firmaron porque les interesaba otra cosa, porque los tratados cubren todo lo que pueden vincular un país con otro, y nos vamos a encontrar que el 39.3 va a tener otra redacción. Y efectivamente no se va a poder apoyar en los datos, y los genéricos van a demorar mucho más en salir. Esta es una batalla, entiendo, que hay que dar. La cuestión es, por favor, usemos
también definiciones técnicas, no son solo batallas de enfrentamientos genéricos, para tomar un poco el tema de los medicamentos. Tengamos soluciones técnicas. El esfuerzo que tenemos que hacer los abogados o los investigadores en esto es tener elementos sólidos, técnicos, para enfrentar a toda esta campaña, que realmente lo único que le interesa a la corporación industrial es sacar lo que sea, con fundamento o sin él. Digo, no importa demasiado. Ya hemos tenido varios conflictos. El de Sudáfrica fue uno con las licencias obligatorias por el HIV, el de Brasil fue otro, pero ahí la reacción de la opinión pública ha sido tremendamente buena porque los 9 laboratorios que fueron los demandantes a Sudáfrica, porque sacaron licencias sanitarias respecto de todos los medicamentos con el HIV, a menos de un año debieron desistir de esas demandas y negociar con el gobierno sudafricano bajando los precios, que tampoco le compró nada porque el combo que tenían de medicamentos hombre mensual era de $500 cuando se conseguía en $50 en la India. No resultó siquiera eso y fue un éxito. Eso dio lugar a la declaración de Doha. Para nosotros esa es una declaración, es un puntal donde se ratificó, porque eso está escrito de antemano, el derecho de los estados a proteger la salud y el derecho al acceso de los medicamentos. Y se estableció el derecho de fijar las licencias sanitarias cuando les parece fundamental hacerlo. Y está escrito también. Nuestras leyes contemplan. Ahora, no se la dejan sacar. Digo, ahí hay un combate. Esto es todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y la verdad felicito al trabajo que se está haciendo acá en Ecuador y pienso que es bastante superior al nivel que tenemos en nuestra América Latina. Gracias. A continuación vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas si es que alguna persona tiene una inquietud para consultarle a nuestro ponente Jorge Kors. Sí. Los ha matado a todos, sin palabras. Sí, tenemos una pregunta. Gracias. Buenos días con todos. Carlos Durán. Mi pregunta va en el contexto del tratado que está Ecuador en días de firmar con la Unión Europea, en donde se conoce que Ecuador aceptó el tema de protección de datos de prueba, que en principio era una de las líneas rojas, finalmente se la pasó. ¿Cuáles son los mecanismos desde el derecho internacional, desde el derecho de patentes, para hacerle frente un poco a lo que se nos viene? Bueno, no, difícil, muy difícil. Difícil porque el orden internacional y el orden nacional se ha compaginado de tal manera que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes nacionales en general en los estados. La Argentina modificó su constitución y estableció un orden jerárquico que estaba la Constitución y los tratados. Los tratados de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución, igual, y luego vienen los otros tratados antes que la ley nacional. Esto es, existiendo, si en Ecuador pasa algo similar, que creo que sí, la norma primera es el tratado, el acuerdo con las potencias extranjeras. Entonces, esto es muy difícil de discutir, digo, porque esta es una norma superior que va a ser constitucionalizada al firmarse y al aprobarse por el Parlamento seguramente, y va a aparecer como una disposición a la cual la estrategia va a ser muy difícil. Hay una cuestión que hay que ver técnicamente, que es, cuando uno habla de derechos exclusivos por 5 años de los datos, el tema es, ¿desde cuándo lo computo? Si lo computo desde que lo presenta,
junto con la solicitud de patente, lo más seguro es que al vencimiento ya haya vencido también el plazo de exclusividad. Por lo tanto, va a ser inocuo. Ahí nadie va a poder decir que después de la patente vienen los 5 años. La discusión viene desde el origen. Yo creo que ahí hay que ser astuto, porque viene una discusión jurídica. Y ahí lo que viene es un póker entre tahúres. Y hay que ver de qué mejor manera uno discute la normativa, aceptando, porque me parece que discutir su validez es una batalla perdida, pero hay que ver cómo en la práctica se aplica. ¿Qué quiere decir esta protección de datos? Si eran por 5 años antes, bienvenido. Si ya vencieron, voy a apoyarme en esos datos. Hay que ver la reglamentación que tiene que hacer el Ecuador respecto de eso. La reglamentación que debería hacer en cuanto a esta aplicación, que debería ser muy sutil y que está dentro del esquema de la que se habló de tareas a realizar, tiene que incorporar ese concepto, porque si no es hablar en abstracto. Si ese tratado se firma, es una obligación, y por lo tanto además es una obligación que se extiende a todos los otros miembros del tratado, que pueden pedir la misma aplicación no solo para los productos europeos, sino para todos los otros, con lo cual hay que hacer una reglamentación allí. Siguiendo con la consulta y un mecanismo de protección, podría ser el tema de la anuencia previa. Y la anuencia previa otorgada por la entidad de salud frente a patentes abusivas. Y en ese caso, la autoridad en salud podría pedir antes los datos de prueba. De esa manera queda contemplado los días. No sé si usted tiene alguna idea de los tipos y modalidades de anuencia previa, porque creo que son temas que podrían tomarse en cuenta por el país. Sí, eso está muy bien y yo creo que hay que analizar esa normativa. Los sistemas de similaridad establecen una escala de reconocimiento de ciertos países y sus organismos administrativos de reconocimiento en cuanto a los datos de prueba. La FDA, en Europa, Japón, en Tailandia, Israel, bueno, esos son los países de primera lista, digamos, en donde existe una reciprocidad y confianza respecto de los organismos que ya se supone que han estudiado los datos de prueba, los preclínicos, los clínicos, porque esos mismos laboratorios, esto es lo curioso y un poco tal vez desgraciado de este mismo sistema, facultan a los que solicitan las patentes por prioridad también a sostenerse en esos datos de prueba y no los conoce uno. Dicen, yo tengo los datos de prueba aprobados, vienen con el certificado de la FDA. Eso es suficiente para ya aceptar los datos de prueba del innovador. Creo que ahí hay que poner algún acento en cuanto a la administración nacional. ¿Qué se podría hacer respecto de eso? Por ejemplo, exigir que traigan los datos de prueba. Esto es que no solo se apoyen para los que vengan, no los nacionales, que van a tener que hacerlo forzosamente, sino también los que vienen con prioridad para tener mínimamente los datos de prueba que ellos tienen, para aprovecharlos luego en todo caso, o dificultar ese sistema. No lo sé todavía, habría que estudiarlo porque hasta hoy no hay problema. El problema son los países que tienen tratados de esta naturaleza y tienen que estudiarlo en particular. Así que, ¿qué hacemos ahora? En Chile no hicieron nada de esto y tienen una protección de datos de prueba por 5 años, ya desde hace tiempo. No conozco la experiencia chilena, pero sería muy bueno saber qué pasa en algún conflicto en cuanto a la temporalidad de la aplicación de esos 5 años. No conozco esto. A lo mejor algunos, no colegas, pero sí chilenos, pueden conocer esta situación y nos ayudarían un poco más. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? Bueno, agradecemos la intervención de Jorge Kors, académico de la Universidad de Buenos Aires.